Vamos a empezar entonces el estudio y vamos a hablar un poquito de lo que son las relaciones en lo que es el cráneo y la cara. ¿Sí? Ya hemos terminado de lo que es el estudio de los huesos de cráneo, hemos también hablado de lo que son los huesos de cara, ese complejo facial fijo, el complejo facial móvil con la mandíbula, y ahora vamos a hablar las relaciones que tienen entre ellos, que alguna cosa ya vimos, pero vamos a unirlas, a que todo quede de alguna manera relacionado y poder no solo tener un concepto descriptivo e individual aplicado a nuestra profesión, ¿sí? De cada hueso, sino también conocerlo en su conjunto y nosotros vamos a ver que directamente o no en la especialidad que nosotros nos desarrollaremos cada uno y elijamos en el futuro, pero mismo el odontólogo general ya necesita conocer estas relaciones para determinar muchas cosas. Así que vamos a empezar. Bien, entonces, para empezar vamos a estudiar primero forma de cráneo y cara, ¿sí? Para entender cómo se relacionan ellas. Luego vamos a hablar del cráneo específicamente, algunas cosas, ¿sí? Que tenemos que saber sobre sus articulaciones, ¿sí? Sobre lo que es la base de cráneo y relacionada a esta última lo que es la cara, y de la cara cartílagos que algunos ya hablamos y articulaciones que están dentro de este complejo facial fijo. Entonces, esto ya lo vimos, esta presentación es una diapositiva tal cual nosotros la vimos en el primer teórico, que eran las relaciones que había con la forma del cráneo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que esto está determinado en cada persona y tal vez en lo que son los niños más pequeños, que las caras son todas más redonditas, puede ser un dato que me puede determinar el índice cefálico del paciente y con eso el biotipo, ¿sí? Hacia dónde más o menos se va a dirigir el crecimiento. No es lo mismo que se dirija en forma de A que en forma de C, ¿sí? Que ahí lo ven claramente. En A, ¿sí? ¿Se acuerdan que era un cráneo dolicocéfalo, ¿sí? Que era alargado y estrecho? El C era un braquicéfalo ancho, ¿sí? Sobre todo ancho, y en B teníamos un ortocéfalo, ¿sí? Siempre orto le vamos a decir recto, ¿sí? El prefijo orto como recto y el prefijo orto como que está en lo que sería la normalidad, ¿sí? La normalidad de lo correcto, ¿sí? Entonces, vamos a analizar este índice cefálico, ¿sí? Que lo tenemos que tener presente con lo que es la cara. Entonces, ¿cómo se mide la forma de la cara? La forma de la cara, ¿sí? Depende mucho de las escuelas, que sea, no sé, la norteamericana, la alemana, pero nosotros nos vamos a fijar que, miren en lo que es esta imagen, la altura facial, ¿sí? De lo que es cada persona, ¿sí? Se va a medir desde lo que es el punto NA al punto GN. Y ustedes dirán, ¿qué son esos puntos? Entonces son puntos que se establecen para medir, por ejemplo, medidas faciales del paciente. Eso lo establecemos con la cefalometría. Bien, entonces, ustedes el punto NA se le llama nación. Este punto es una unión entre estos huesos y este hueso, que esto ya lo conocemos, entre los huesos nasales y el hueso frontal. Ahí vamos a situar bien en la línea media el punto nación. Y luego va a ir hacia abajo, hacia el punto más inferior y anterior de lo que es la mandíbula. ¿Qué parte de la mandíbula? Esta parte anterior, que se acuerdan que era la parte anterior del cuerpo, que nosotros le llamamos sínfisis mandibular. Entonces, aquí el punto más anterior e inferior, el punto GN, va a ser el punto gnation, ¿sí? Que la G no suena, entonces sería nation. Bien, esa sería mi altura facial anterior. Ahora, eso se va a relacionar con lo que es el ancho de la cara, que va a relacionar estos puntos, que son la Z y la I, que son los puntos que se llaman sigia, ¿sí? Que son los puntos más externos de lo que es el hueso cigomático, en una vista frontal, lo más afuera que hay.
Bien, entonces quiere decir lo más ancho que tiene la cara. Más ancho que esto no hay. Entonces, se hace una división, ¿sí?, entre la altura facial anterior y el ancho máximo de cara y se multiplica por 100. Y según el resultado que nos dé, ¿sí?, que se relaciona a un mayor número o un menor número, van a dar estos tres tipos de lo que son formas de cara, que son extremas en estos casos, pero es muy a menudo y muy frecuente ver y cada uno de ustedes podrá identificar cuál es de ustedes. Entonces, si nosotros obtenemos que el ancho es muy parecido, ¿sí?, a lo que es el alto de cara o predomina ese ancho, vamos a decir que el biotipo es, o la forma de cara es euriprosopo, ¿sí? El biotipo también le podemos decir, si lo queremos relacionar con lo que es la forma del cráneo, le vamos a decir que es braquifacial, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que es el cráneo ancho, ese cráneo ancho es un braquicéfalo, este va a ser braquifacial o, de otra manera, euriprosopo, ¿sí? Prosopo hablando de lo que es cara. Bien, en cambio, cuando el largo es predominante, si es un largo que es bastante más que lo que es el ancho de la cara, le vamos a decir que es un leptoprosopo, ¿sí? O le vamos a, si lo asociamos a lo que es el cráneo, que después lo vamos a ver, le vamos a decir que es un dólico facial, ¿sí? Y cuando ya estamos dentro de la norma, ¿sí?, le vamos a decir que es un mesoprosopo, ¿sí? O un mesofacial, ¿bien? Que sería más o menos, no se destaca ni la largura ni la anchura de cara. Ahora, también podemos estudiar la cara de perfil, ¿sí? Y ustedes acá algo ya están viendo diferencias entre esos tres perfiles. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Por ejemplo, en mi caso, que estoy estudiando la especialidad de ortopedia y ortodoncia, estudiamos mucho lo que es la relación ósea, ¿sí?, tanto del maxilar como de la mandíbula, como lo que es el perfil del paciente a nivel de tejidos blandos, que es esto oscuro que ven acá, la nariz, los labios, ¿sí?, el mentón. Bien, entonces, según donde estén esos huesos, es cómo va a repercutir a nivel de lo que son los tejidos blandos, que no siempre se expresa tal cual. A veces cosas se enmascaran o a veces cosas se hacen más, se agravan más y son más notorias. Entonces, vamos a ver perfiles rectos, ¿sí?, que si nosotros trazáramos una recta desde aquí, aquí está alineado, son tanto el maxilar como la mandíbula están casi en lo que sería en un mismo plano, ¿sí? Siempre un poquitito más el maxilar tendría que estar, apenas más 2 grados, ¿sí?, según un ángulo que se mide, pero esta sería una correcta relación, un perfil ortognático. Ahora, acá claramente, si nosotros miramos el perfil en tejidos blandos, tenemos el maxilar aquí y muy atrás lo que sería la mandíbula, ¿sí?, acá el mentón del paciente. Entonces, quiere decir que la mandíbula está hacia atrás, ¿sí? Y ahí vamos a ver después por qué causas puede ser. Puede ser que toda la mandíbula esté hacia atrás, ¿sí?, que la articulación esté más atrás, entonces toda la mandíbula se atrasa. O también puede ser un cuerpo de la mandíbula que sea más corto, un cuerpo de la mandíbula que esté dirigido hacia abajo. Entonces, si algo que está acá yo lo voy rotando hacia abajo, se va a ir atrasando. ¿No ven cómo el punto hace? Algo que puede estar acá, lo voy atrasando y termina acá más atrás. Son muchas las causas que pueden pasar. Entonces, estos perfiles le vamos a decir que son retrognáticos, retro hacia atrás, el prefijo de que va hacia atrás. Y ya sabemos que gnatos habla de mandíbula. Ahora, este perfil es diferente. Este perfil habla de, si nosotros miramos el maxilar y miramos dónde está el mentón, ¿sí?, miramos arriba y abajo, este perfil cambia. Entonces, la mandíbula está en una posición más anterior que lo que es el maxilar. Como está más hacia adelante, le vamos a decir que es prognático y las mismas causas pueden ser.
puede ser desde una mandíbula que está más hacia adelante, entonces toda la mandíbula hacia adelante va, el mentón también se va hacia adelante, desde un cuerpo de la mandíbula que se dirige hacia adelante y arriba, entonces miren si yo hago una rotación de esto, se adelanta lo que es el láser, entonces es algo que también se ve, son muchas las causas, en lo que es ortodoncia y ortopedia estudiamos esas causas, por qué puede ser, hay cosas genéticas, y hay muchas cosas que son funcionales, por eso en el crecimiento es clave interceptar todas las anomalías que puedan surgir. Entonces a este perfil le vamos a decir que es un perfil prognático. Bien, entonces si analizamos ahora los tejidos blandos, ya vimos lo que es la posición de la mandíbula con respecto al maxilar, tenemos acá un perfil recto, este perfil sí que se trazaría desde lo que sería nasion, subnasal sería acá, y aquí sería pogonion, que es la parte anterior de lo que es el mentón. Este perfil es un perfil convexo. ¿Sí? Este perfil, los perfiles retrognáticos son convexos. Este perfil, un punto acá, otro punto acá y otro punto acá, me quedaría algo así. Entonces me quedaría al revés que el retrognático, me queda un perfil cóncavo. ¿Sí? Y esos son los tipos de perfiles y tipos de anomalías a nivel de lo que son los huesos que podemos ver de perfil. Ahora, si ustedes miran acá, van a ver que estos perfiles también están condicionados por muchas cosas. Más allá de la morfología de lo que es la mandíbula, también está condicionado por lo que es este ángulo. Este ángulo le vamos a decir que es el ángulo basicranial. Entonces, ¿qué están viendo acá ustedes? Es una teleradiografía, ¿sí? de un paciente mío, que es una teleradiografía de perfil. ¿Sí? En general siempre el perfil se hace mirando hacia la derecha. Entonces, es como una determinación por consenso. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Y acá yo puedo ver algunos huesos que conocemos. Acá vemos la mandíbula, miren la zona anterior de la mandíbula, ángulo de la mandíbula, rama, ¿sí? Acá ya nos empieza a ver un poquito el cóndilo que se nos borra. Acá vendría, no sé si se van a ver, la escotadura mandibular, la apófisis coronoides vendría por acá, ya se empiezan a superponer estructuras. Acá estoy viendo seno maxilar, acá veo, si ustedes miran la espina nasal anterior, ¿sí? Acá veo parte del maxilar, acá lo que es el reborde orbitario, ¿sí? Estas son cosas que ya vimos. Estos huesos que vemos acá, ¿quiénes son? Los huesos nasales. Aquí vemos el frontal, ¿sí? Con su seno frontal, ¿sí? Entre la pared interna y la externa, ¿sí? Acá vamos viendo. Este es el cuerpo del efenoides, ¿sí? Con su fosa hipofisaria o silla turca, su seno efenoidal adentro, cosa que ya estamos viendo al estudiar lo que son los huesos de cráneo. Entonces, aquí la columna. Entonces, ¿cuáles son los puntos que toma este ángulo? Este, que es el punto nasion, ¿se acuerdan? Entre huesos nasales y lo que es el frontal. Este punto que le vamos a llamar punto silla, que es en lo que sería el centro de lo que es la silla turca o la fosa hipofisaria, y este punto que si ustedes miran acá, acá estoy viendo dorso de la silla y acá empieza porción basilar que termina por acá y después hace esta vueltita. Entonces, donde termina la porción basilar, aparece un agujero por acá, que es el agujero magno. Entonces, este sería el sector anterior, ¿sí? Un punto anterior del agujero magno. Entonces, este punto, ¿sí? También va a ser tomado y entre estos tres puntos se forma este ángulo, ¿sí? Entonces, según sean los perfiles, este ángulo puede estar también involucrado en los tipos de perfil que vemos. Cuando este ángulo es más abierto, es decir, este punto lo ponemos más acá, ¿sí? Este ángulo se hace mayor, quiere decir que la mandíbula, al estar localizada en lo que es base de cráneo acá, y si esta base de cráneo se va hacia atrás, la mandíbula va hacia atrás. Entonces podemos asociarla a un ángulo basicranial mayor, perfiles retrognáticos, aunque no siempre es así. Eso hay que tener presente que no siempre es así, pues son muchas las determinantes que pueden hacer que una mandíbula vaya más hacia atrás o más hacia adelante. Bien, ahora si
este punto lo situamos más adelante, esa base de cráneo va más hacia adelante, la mandíbula va más hacia adelante. Entonces se asocia a perfiles prognáticos, ¿sí? A perfiles cóncavos. Es igual, hay que determinar entonces muchas cosas que pueden estar causando esto. No por este ángulo va a ser siempre así. Por ejemplo, personas tal vez que tengan este ángulo aumentado, ¿sí? Que se asociarían a lo que son los perfiles retrognáticos, pueden tener el cuerpo de la mandíbula muy largo, muy largo, muy largo y terminar tal vez por acá. Que eso también son cosas que pueden pasar y se ven en los pacientes. Entonces, no quiere decir que por un ángulo mayor siempre sea así, pero se asocia. Es como que si todo esto va más hacia atrás, la mandíbula tendría que ir más hacia atrás y se obtendría un perfil así. Bien, que eso qué va a hacer? Que las relaciones entre los dientes se alteren también, porque los dientes están sujetados uno en el maxilar y otro en la mandíbula. Si se mueve la mandíbula hacia atrás, los dientes van a estar todos más hacia atrás, los mandibulares. Entonces, por ejemplo, alteración que vemos acá, sí que son alteraciones de clase 2, le vamos a decir en los perfiles retrognáticos, en general, aunque no siempre es así, acuérdense de eso, no siempre los dientes condicen con lo que es el hueso. Acá vemos, por ejemplo, una relación que no es correcta, vemos unos dientes superiores muy desbordados con respecto a los inferiores, o los inferiores muy atrasados con respecto a los superiores, y lo contrario vemos acá, ¿sí? Vemos unos dientes inferiores que están muy adelantados y sobrepasando a los superiores, cuando lo correcto es que los superiores desborden por pocos milímetros a los inferiores. A esto le vamos a llamar una maloclusión de clase 3, a esto, sí, a nivel de diente hablando, a esto de clase 2, cuando todo está bien, si el hueso está bien, los huesos están bien, el perfil está correcto y los dientes están correctos, ahí tenemos lo que es una oclusión, ¿sí? De lo que es clase 1, ¿sí? Que sería lo que queremos lograr, que eso después lo vamos a estudiar. Entonces, según lo que vimos, ¿sí? Y vamos a los extremos, el braquicéfalo, que era este que vemos acá, ¿sí? El que era leptoprosopo o, perdón, al revés, el braquicéfalo que es el de cara ancha, ¿sí? El braquifacial, ¿sí? El que es euriprosopo, ahora sí, se va a relacionar con, si tenemos que dibujar todo lo que es esa cabeza, ¿sí? Entonces esa base craneal, ¿sí? No va a ser tan obtuso, ¿tá? Entonces todo el complejo facial va a ser más cortito, ven como la cara es más cortita, entonces todo va a ser más corto y lo que es la mandíbula podría estar más hacia adelante, podría ser prognático, eso podría ser como esto, por eso les dejo la columna relacionada, ¿sí? Y no tendría tanta inclinación la mandíbula. Son mandíbulas más bien rectas, bien marcaditos los ángulos de la mandíbula que se ve bien acá. Ahora, en un dólico, ¿sí? Como vemos acá, vemos que acá en sentido anteroposterior lo que es el cráneo es largo, por eso lo ven más largo que este, ¿sí? Entonces, esa base craneal, ese ángulo va a ser más obtuso, la mandíbula va a ir más hacia atrás. Como la cara es más larga, todo el complejo facial fijo es más largo, más alto, ¿sí? Más angostito. ¿Lo ven? Esto todo se comporta así. Y lo que es la mandíbula podría estar más atrás, una mandíbula retrognática, ¿sí? Porque si este ángulo se va más atrás, mandíbula va más hacia atrás, aunque acuérdense, estos factores no son siempre así, pero es lo que se ve, ¿sí? Esto es frecuente, pero no es siempre ni exclusivo. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las articulaciones del cráneo, ¿sí? Entonces, acá vemos un cráneo joven, un cráneo de una persona muy joven, un bebé, tal vez no sabemos si se había nacido o no. Entonces, nosotros acá no vemos dientes, no vemos ninguna formación, así que son tal vez los primeros años. Entonces, ¿qué quiero que vean ustedes? Primero lo que es el esquema de lo que son las suturas. ¿Qué son las suturas? Son articulaciones que tienen dentro tejido fibroso, que sería esto. Entonces, estas suturas que son, acá vemos suturas acá, que son las más diseminadas en lo que son, lo que es el cráneo, ¿sí? En lo que es la cabeza también, pero son las exclusivas también son determinantes de lo que es la bóveda craneal, ¿sí? Ahí voy a encontrar sobre todo suturas. Entonces,
¿Qué voy a encontrar ahí? Que, por ejemplo, entre este hueso y este hueso, acá hay una sutura. Entonces, esta sutura, hueso A, hueso B, ¿cómo hace para crecer? Porque si esto es el cráneo de un recién nacido, esto tiene que crecer. Entonces, las suturas, ¿sí?, van a crecer mediante estímulos, ¿sí? Si no se tracciona, si se tratan de separar los huesos A y B, se va a traccionar en este sentido el tejido fibroso de la sutura y va a generar estímulos de formación ósea. ¿Sí? Se va a empezar a depositar en los extremos, ¿sí?, donde está inserto el tejido fibroso, tejido óseo, y con eso se van a agrandar los huesos. Bien, entonces, ¿qué estímulos nosotros podemos tener, sí, que pueden hacer que esto crezca? Y bueno, ya sabemos que el encéfalo va creciendo, entonces los huesos van a tender a separarse y con ello el estímulo para que esto crezca. También sabemos que tenemos músculos insertos acá, insertos también en este sector, músculos cutáneos, craneomandibulares acá. Entonces ellos también van a traccionar de los huesos y van a generar estímulos para la separación de estas suturas. Ahora, vamos a ver un poquito que estas suturas en lugares al principio, ¿sí?, al principio en la vida intrauterina y en el nacimiento, vamos a ver lugares que no se van a llamar simplemente suturas. Son previos a las suturas, esos lugares se van a llamar fontanelas. Esas fontanelas son las que ustedes ven acá, ¿sí?, que son lugares que yo tengo, no voy a tener hueso interpuesto todavía acá, son lugares de mucha formación ósea, que van a ser importantes en lo que es el crecimiento del cráneo, donde, como ustedes ven acá, tenemos varias suturas a lo que es el nacimiento, ¿sí? Nosotros a esta edad ya no tenemos lo que son fontanelas, entonces la fontanela anterior, que es esta que ven acá en esta vista superior, ¿sí?, es una de las que se palpa muy fácilmente, de las más grandes, a veces tal vez impresiones, palpar que no estamos tocando hueso en este sentido, hasta se pueden sentir latidos de lo que es los vasos que recorren este sector, y la fontanela posterior también es otra de las que más demoran en osificar y de las que más demoran después en transformarse en suturas. También tenemos fontanela anterolateral, ¿sí?, entre frontal, efenoide, parietal, y una posterolateral entre, aquí tenemos temporal, parietal, parietal acá y occipital acá. Bien, entonces, en general, en el primer año ya la posterior ya se transforma en sutura y en el segundo año de vida la la fontanela anterior, que es todo esto, ¿sí?, esta fontanela anterior eh, va a transformarse en sutura. Ahora, ustedes también pueden ver ahí un poco, por ejemplo, acá como dos frontales, ¿sí? Esta sutura que estaría por acá es la sutura interfrontal, antes llamada metópica, ¿sí?, que esto después ya deja de ser así y se consolida un solo frontal. Bien, estas son cosas que van cambiando con lo que es el desarrollo de lo que es el cráneo. Entonces, acá ustedes pueden ver lo que es articulaciones de tipo sincondrosis. ¿Sí? Que después nosotros vamos a ver cada articulación, por qué se llaman así, de dónde vienen, cómo se clasifican. La sincondrosis la vamos a asociar a lo que es la base de cráneo. Bien. Entonces, en este esquema vemos hueso A, hueso B. ¿Sí? Nosotros ya vimos una sincondrosis muy conocida que se encuentra por acá, el fenoccipital. Entonces, tengo un hueso A, hueso B y tengo este cartílago, ¿sí?, que no vamos a hablar de tejido fibroso como la sutura, sino que vamos a hablar de cartílago. Este cartílago, ¿qué va a hacer? Va a crecer, ¿sí? Y eso va a hacer que estos huesos los va a empujar, los va a desplazar. Entonces el cartílago se hace más grande, pero luego rápidamente ya se empieza a osificar los extremos que miran hacia los huesos. Se empiezan a osificar rápido, entonces este cartílago vuelve a quedar pequeño y los huesos quedan más grandes. Y así funciona diferente a lo que es una sutura. ¿Cómo trabaja, cómo crece esta sutura? Se habla de que lo que es el factor genético, el factor también hormonal, son los que van a regular esa sincondrosis. ¿Qué quiere decir? Que
nosotros, por ejemplo, una sutura, si nosotros estimulamos una sutura, podemos generar mayor o menor respuesta ósea. En este caso, nosotros no vamos a poder generar una respuesta a nivel de la sincondrosis, porque ellas tienen un componente genético. Están programadas para crecer tanto, o mucho, o poco, en diferentes sentidos, porque esta programación ya está en las células que van a estar formando estas articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos varias diferencias con lo que son las suturas. Ustedes tienen un cuadro en lo que es el libro, que ahí dice claramente toda la información que ustedes tienen que saber y resumida acerca de qué se diferencia una sincondrosis de lo que es una sutura. Entonces, si miramos acá, vamos a ver que unas vistas de lo que es cómo se va desarrollando esta base de cráneo y cómo van osificando estas diferentes suturas que tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros inicialmente, como el cráneo de la base de cráneo deriva de un condrocráneo, ese condrocráneo va a tener muchas de lo que son sincondrosis desde intraoccipitales, aquí separando escama, de masas laterales y porción basilar, así que acá vemos algunas, miren acá la escama, todo este bloque de cartílago, luego vienen las masas laterales, ¿sí? Luego también vamos a tener la esfenoccipital, que estaría por acá, que ya la conocemos, y luego vamos a tener las sincondrosis esfenoidales, ¿sí? Relacionadas a lo que es cuerpo y alas menores y mayores, ¿sí? Que van a estar por estos sectores de acá. ¿Sí? Acá vemos todo cartílago, ¿sí? Que es muy parecido. Y también relacionado al etmoides acá, a esa lámina cribosa. Entonces, a los 5 meses de vida uterina van a estar todas expuestas, ¿sí? Después, al nacimiento, ya van a desaparecer, ¿sí? Ya no va a haber actividad en la sincondrosis de las que son las que me van a relacionar a las menores, ¿sí? Con cuerpo, ¿sí? Algunas de las efenoidales van a quedar, luego a los 3 años ya aquellas que formaban el efenoide ya no van a estar activas, ¿sí? Van a quedar unas en relación con lo que es etmoides y efenoides, ¿sí? Esta, que es la efenoccipital, que es la más duradera, la que va a osificar en mayor edad, y las intraoccipitales empiezan a perder actividad, pero aún están eh, realizando actividad, aún están generando esa posición ósea. Y luego a los 8 años, estas intraoccipitales ya no tienen actividad y hasta los 18 a 25 años va a estar activa la sincondrosis esfeno-occipital, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá. Bien, alrededor de los 20 años puede ser que se osifique o no, pero entre 18 y 25 es la cifra que se maneja que puede estar activa generando el crecimiento de lo que es base de cráneo. Por la disposición de esta sutura, van a generar desplazamiento de esta de hueso para acá, esta en sentido antero-posterior, esta que está acá en sentido latero-lateral o latero-medial, ¿se entiende? Según la disposición de la sutura y la dirección de crecimiento que va a generar. Aquí vemos también un cadáver de perfil de una persona también muy joven. Vemos, miren acá, cuerpo del efenoides, ¿sí? Silla turca. Vemos acá cartílago, acá porción basilar. Esta es la sincondrosis esfeno-occipital, ¿sí? Entonces, esto es anterior, esto es cavidad craneal superior, esto es inferior. Entonces, para que vean un poco cómo se van distribuyendo y cómo es real que esta sincondrosis ustedes las van a estudiar después más adelante y que son claves para lo que es, en este caso, el desarrollo anteroposterior de lo que es el cráneo. Y con ello se va a modificar o no, podría estar alterando lo que es la posición de lo que es el complejo facial. Ahora, si hablamos de el cráneo, pero ahora hablando de la base, vamos a ver que tiene dos caras, ¿sí? Una cara endocranial y una cara exocranial. Bien, la cara endocranial ya la conocemos, que se divide en tres fosas, que ya las vimos, ¿sí? Fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior, ¿sí? Y ya sabemos los huesos que van a ir
formando cada una de las fosas, ¿sí? Acá tienen todo anotado, todos los accidentes que vamos a ver, que eso lo tengo que saber, son cosas que me pueden preguntar, es cosas descriptivas que ya vimos en cada hueso. Ahora, del otro lado, la cara exocraneal de la base, que sería acá, se divide en dos, ¿sí? Si vemos una línea, ¿sí? Que pasa por a nivel medio esa sincondrosis esfenooccipital, ¿sí? Y se dirige hacia los lados, que exactamente ustedes lo tienen anotado por dónde pasa, va a generar dos zonas, ¿sí? Una zona posterior que se va a relacionar con lo que es la columna, ¿sí? La columna cervical, que se va a llamar zona retro, ¿sí? Facial, y una zona anterior que va a estar articulando con lo que son los huesos del complejo facial. Le vamos a decir zona facial, ¿sí? Entonces, esta zona facial es la que va a articular con los huesos del complejo facial. Y acá vemos accidentes que ya podemos ver desde una vista inferior de base de cráneo. Entonces, ya que hablamos de lo que es esta zona facial, vamos a hablar un poquito de lo que nos queda de hablar del complejo facial. ¿Qué articulaciones vamos a estudiar y son las que se diseminan por el complejo facial fijo? Son lo que llamamos las suturas. Suturas que ya vimos alguna, por ejemplo acá, entre cigomático y frontal, frontocigomático. Esta que estaba relacionando con la escotadura, ¿sí? Nasal, que esta escotadura nasal articulaba con el huesos nasales, la sutura frontonasal, con la apófisis frontal del maxilar, articulación frontomaxilar, se llama como los huesos que la conforman. Esta sutura entre los dos maxilares intermaxilar, ¿sí? Acá esta sutura entre cigomático y maxilar, cigomático-maxilar, la llegan a ver acá, ¿sí? El borde del hueso cigomático involucrado. Y a nivel de lo que es el paladar, acá tenemos un paladar muy joven, ¿sí? Donde tenemos formación de dientes temporarios. Vemos una sutura que esa la conocemos, la palatina media, bien, que esta sutura palatina media se dividía en sutura intermaxilar hasta acá, porque son las apófisis palatinas de los maxilares, y sutura interpalatina acá, bien. Ahora esta sutura, ¿sí? Que va a tener actividad hasta llegando la adolescencia, eso varía y se estudia mucho porque contribuye a cuán ancho va a ser lo que es el maxilar y la posición mismo de los dientes luego. Vamos a ver también otra sutura, ¿sí? Esta ya la vimos, que es la sutura palatina transversal, ¿sí? Involucrando la lámina horizontal de palatino y apófisis palatina, y aparece esta sutura que no la habíamos visto, que es una sutura está relacionando partes de lo que es el hueso maxilar, que es la sutura incisiva. Esta sutura va a dividir a lo que es el maxilar en lo que nosotros ya sabemos acá, esta apófisis palatina, pero esta zona anterior se le va a llamar premaxila, así que eso lo van a escuchar muchas veces. Esta sutura que desaparece muy pronto es una sutura que es de las primeras en osificar y que podría estar relacionando con el crecimiento anteroposterior de este sector, ¿sí? Aunque luego desaparece y esta es la que se va a encargar del desarrollo en sentido anteroposterior, aunque no tanto, ¿sí? No es un estímulo tan grande que puede hacer. Ahora, ¿quién va a estimular esta sutura? Y ¿quién se apoya acá? Si ustedes ahora están viendo esto, seguramente su lengua esté contactando su dorso de lengua con lo que es el paladar, que eso es lo normal. Si en una respiración nasal, la lengua se aplica acá. Y la lengua aplicándose acá va a tender a separar estos huesos, estimulando las suturas y el correcto crecimiento. Si ustedes respiraran por la boca, van a tener la lengua baja para que el pasaje de aire por cavidad bucal se pueda dar, entonces no se estimula y ahí se habla de que el paladar, ¿sí? O la pared superior de cavidad bucal sea más estrecha. Bien, entonces tenemos otra sutura, ¿sí? Maxilopalatina con la apófisis piramidal o palatopterygoidea, ¿sí? Apófisis piramidal con apófisis pterigoide. Bien, son todas las suturas que nosotros vamos a ir viendo que están involucradas. Ahora, si hablamos de cartílagos, nosotros ya vimos que tenemos cartílagos, ¿sí? Nasales laterales y del ala de la nariz, pero también tenemos cartílagos
que se relacionan con el tabique nasal, que esto ya lo vimos y es parte del estudio de la semana. Este cartílago, ¿sí?, que articula con la lámina perpendicular del etmoides, con los huesos nasales también, podría involucrarse en lo que es el crecimiento de lo que es el complejo facial, ¿sí? Él va a tener un crecimiento que, si ustedes lo ven acá, podría dirigirse hacia abajo, ¿sí?, y adelante, y es si bien está estudiado y es muy discutido, podría involucrarse en lo que es la dirección de crecimiento de lo que es el complejo facial fijo. Por eso les habla del nacimiento, miren la cantidad de cartílago que tenemos y luego cómo se va reduciendo, y esto es lo que nos va quedando a nivel de tabique nasal. Bien, entonces sabemos que el tabique nasal como un direccionador de crecimiento y como algo que también puede estar involucrado en lo que es la relación de los maxilares, ¿sí?, o la relación, mejor dicho, de la mandíbula con el maxilar. Entonces ya sabemos que este cartílago de tabique nasal es el que me va a quedar hacia adelante, el que va a quedar hacia abajo, ¿sí? Se va a ir reemplazando todo este cartílago como los huesos que ya conocemos, y él va a ser el remanente, ¿sí?, y tal vez guía de lo que es el crecimiento de